¿Qué voy a hacer ahora? Conversar con un amigo que hace muchísimo tiempo que no veía. Acá vamos a hacer una salvedad. Cuando llegó le pregunté, ¿es Godieski? No, dice, pero todo el mundo me conoce acá por Goyeski. Entonces vamos a seguir la costumbre. Martín Goyeski está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días, Miguel Ángel, y muy buen día para todos. Un placer venir acá a visitarte y reencontrarnos. Sos un enamorado de las comunicaciones. Y así es, qué linda que es la comunicación bien usada, ¿no? Sabés que yo recordaba, se lo comentaba a Leo recién, hace muchos años, un día que fuiste a casa, creo que trabajabas todavía en la farmacia. No, yo estaba estudiando, era estudiante Estaba y nos estudiando. conocimos a través de, bueno, que gracias a vos yo nací como escritor, digo, porque me hiciste mi primer nota como escritor en la querida LT24. Claro. Bueno, Y así fue que después fuimos a hablar un poco sobre... Claro, vos me esto. preguntabas qué caminos había cercanos para el estudio. Yo te dije que en Rosario habían habilitado en esa época, estaba habilitada ya la carrera también de locutor. Entonces, ¿qué fue cuando te fuiste a Rosario? ¿Qué hiciste? Y ahí, en el momento en que yo escribí mi primer libro, estaba salió publicado en 2005, yo estaba en la facultad, estudiando en la UNR, licenciatura en Comunicación Social. Ajá. Y bueno, la comunicación era lo que yo quería seguir. Ajá. Por supuesto es tan amplia que hay muchas cosas para hacer, y en ese momento, bueno, la radio siempre fue algo que acompañó toda mi vida y la de toda la familia. ¿Cuánto tiempo te llevó la carrera de licenciado? Y la verdad, siempre marco un antes y un después del libro, de este libro de cuentos. Era bastante bien riguroso con los tiempos. La carrera dura 5 años y después tenés que hacer la tesis. Muchos me van a entender lo que estén escuchando, o tesina. Esa tesina la estiré un montón de tiempo, y cuanto más la estirás después más difícil retomar. Pero llevó un tiempo considerable, digamos. Así que dígame licenciado, decía uno. ¿Y fue duro superar los años esos de estudio? Y cuando uno estudia, que es lo que le digo mucho a los más jóvenes cuando voy a las escuelas, o a los sobrinos mismos también, que tengo jóvenes, uno tiene que, si a uno le gusta, siempre va a haber algo que no te gusta en el camino. Había alguna materia que no gustaba, otra más que otra. Fue un sacrificio grande porque viajé a Rosario a estudiarla. Ahora por ahí es más común, pero el viajar de lunes a viernes fue un problema. El primer año viví allá, y ya después el segundo, como hubo un problema más en el país, estamos hablando de 2002, y yo con mi papá jubilado, que bueno, vinieron recortes y demás, pero le hicimos frente a la situación, y entre todos me fueron ayudando para que yo pueda, en ese caso, viajar. Quiere decir que fue de sacrificio en cuanto al mantenimiento económico. Es así, pero siempre tenía firme, si bien uno puede tener crisis y decir, bueno, es esto lo que me gusta, en tercer año ya no hubo una más de dejar, pero bueno, uno se va desalentando a veces. ¿Y alguna opción mientras estabas estudiando se te presentó de hacer algún trabajito, alguna pasantía? Algo sí, no de esto directamente. Siempre estuve vendiendo, el vendedor de... atendí en el comercio de Viacenzo, no sé si la gente recuerda. Sí, Viacenzo. Lo podemos nombrar porque ya no está más. Sí. Ahí en Mitre y Urquiza, y bueno, el atender al público ahí en otro comercio que vendían las primeras cámaras digitales, que ahí aprendí un poco. Que eso te obligaba a que fueras conociendo por antemano. Y ya. Siempre de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende. Así que la mía era la atención al público, unos meses, ¿no? Para juntar, pues, sobre todo para las fiestas, que bueno, en esa época te tomaban unos días y no había problema. Ahora tal vez capaz que cambiaron, pero yo veo que siempre se toman refuerzos para las fiestas, si es ¿no? que es una casa que está en épocas que vende muy bien, seguramente. Claro. Deben tomar refuerzos. ¿Y escribías, paralelamente escribías? Y siempre, yo me acuerdo de la escritura que siempre me acompañó, el volcar en un papel. Lo primero que me acuerdo es a los 12, o sea, 11, un poquito más chico, 9, mi hermana estaba con la máquina de escribir, que yo cuando voy a las escuelas también, porque me invitan a cada tanto, y le digo a los chicos, la máquina de escribir es algo que hace un ruido, y les hago como el chiste, Claro. si no la conocen, y yo inventaba historias escritas en papel, cortitas, con 9 años, 10, y se las pasaba a mi hermana Viviana para que ella
los pases. Y esos cuentos están, a veces era muy copiado de lo que yo veía en los dibujitos animados. Bueno, pero era el desarrollo de tu visión. Claro, ella misma me decía, esto lo copiaste de acá y mezclaba. Esas fueron como las primeras experiencias. Y después, bueno, que si me está escuchando mi mamá, que es italiana, que vinieron de Italia en el año 55, todos los inmigrantes, ¿no? Que es Tatangelo. El apellido materno es, me dijiste. Tatangelo. Y el apellido paterno. Goyevsky. 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 Tengo una historia también con el Goyevsky. Bueno. Todos tenemos historia, ¿no? Y bueno, cuando yo era chico me regalaron para la comunión un grabador, pero no era de periodista, era un grabador grande. Entonces yo lo enchufaba y andaba a todo el mundo entrevistando y a ella, pero contame cómo traían vinieron con las gallinas, no, traían todo lo que uno veía de imágenes. Y ella me contaba y bueno, tuvo buena predisposición y eso también lo puse como en un escrito. La historia se llama como la historia de mi familia y está escrito con el lenguaje de un chico de 12 años, digamos. Claro. Así que, ¿y cuándo retornaste a San Nicolás? ¿En qué año? Siempre al viajar estuve como. Pero la actividad mayor estaba en Rosario. Sí, estando allá, y las horas de la facultad son muchas, pero siempre como arraigado a San Nicolás. Distinto tal vez a muchos estudiantes que se quedan, ¿no? Como Martín, que me gusta mi ciudad. Y ya con el título debajo del brazo, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, en un momento estaba colaborando en la radio UTN, una amiga que se llama Rocío, que trabaja en la radio desde hace años, desde chica. Yo estaba en el gimnasio y me escuchó hablando de espectáculos, así es de distintas, de cronista versátil, de ¿no? espectáculos. Y iba toda la semana a la radio UTN que recién había abierto, radio universitaria, ¿no? Cuando volvió dejó de pertenecer al Diario El Norte y volvió a la facultad, así que ahí me abrió las puertas, fue muy divertido, otra etapa. Y ahí empecé a hablar, pero no desde el chusmerío, digamos, sino desde el espectáculo de comentar a una hora de teatro. Como eran antiguamente, los programas de espectáculo eran apasionantes. Máxime cuando todavía no reinaba la televisión. Los comentaristas que había eran gente muy, muy culta, muy preparada. Y además comentaban en ese momento las grandes cadenas de cine, fundamentalmente de Buenos Aires, y de otras ciudades importantes, se estrenaban los jueves. Y había una producción internacional estadounidense muy notable que llegaba a la Argentina, y había de otros países también. Entonces los comentaristas sabían muchísimo. Vos cuando veías la película, qué sé yo, a lo mejor 2 años después, recordabas los comentarios, lo que te habían apuntado, y orientaban muy bien a la gente. Es que hay, claro, uno con el espectáculo, claro, lo asocia a la televisión, pero bueno, sigamos variadito también el chiste, a lo cotidiano, ¿no? Pero sí trataba de analizar los mismos programas de televisión, que hoy se ve como, bueno, está muy bastardeado también, hay mucho para rescatar también en la misma televisión a veces. Y bueno, ahí se fue dando, y ahí fue como lo primero que hice, de ahí me recibo. Al aire me felicita mi compañera y la facultad estaba buscando una forma de gestionar las comunicaciones, por decirlo. En ese tiempo, sí, darle la responsabilidad a alguien. Y bueno, a través de una persona me llama y armamos como un equipo, que fue también una lucha, porque en un mundo lleno de ingenieros, que está muy bueno, era ¿qué viene a hacer un comunicador acá? Si nosotros, por ejemplo, reenviaban un mail con mucha información todo el tiempo, entonces había 20, 25 mails que se enviaban por día sin armarlos, ¿no? Claro. Era como una derivación la comunicación. Claro, le faltaba el tratamiento de la comunicación. Así que estamos en ese camino ahí también en la facultad. ¿Cuántos años hace ya que estás trabajando de la facultad? Y entré en 2012, así que es bastante ya. Claro. Y también vamos viendo en equipo todo este cambio de la fotografía, de que, por ejemplo, alguien fuera a un congreso a Suecia, porque pasan muchas cosas en la facultad, y no se enteraba nadie, a que ahora te manden un montón de fotos, ¿no? Y que tengas de más ahora. Yo recibo habitualmente las crónicas que vos haces. Ah, qué bueno. Y veo, y de ahí he invitado varios muchachos de la facultad, de distintas carreras, ¿no?
Claro, nos dividimos entre 3 personas las noticias que escribo. A mí me gusta mucho ir un poquito más a la persona. Ajá. Tal vez si hay un alumno que fue al Instituto Balseiro, por ejemplo, preguntarle cómo llegó para que eso se transmita a otros jóvenes. Como ¿Lo haces estilo de entrevista entonces? Sí, me gusta también. Cuando hay tiempo, a veces urge mucho hay poco tiempo, entonces queda en la noticia y la foto, ¿no? Claro. Que tal chico viajó. Y hay muchos jóvenes que hacen cosas, que eso yo siempre lo quiero rescatar de muchos jóvenes ejemplos. Aquí he tenido el caso, no recuerdo en este momento el apellido, de varios ingenieros jóvenes que habían merecido becas y que estaban haciendo cursos de posgrado ya en otro lado, pero su base seguía siendo la UTN de aquí, ¿no? De acá, sí. Es impresionante cómo los jóvenes de la facultad se comprometen, como que la sienten, yo siento como que es unos pocos de colegio también, porque no tiene esos fríos de la universidad, sino que los chicos ya quieren investigar, yo me hacía la imagen, por ejemplo, del investigador ya más grande. Claro. Y hay chicos investigando, están elaborando ahí todo el tiempo cosas. Qué importante. Qué que lindo muchas eso. Veces tenemos la culpa los medios de que no se conozca, o a veces el lugar donde se capacitan, que no le dan importancia a la comunicación, que es lo que vos revalorizás, ¿no? Claro, es que todo es noticia, digamos, así aprendimos cuando estudiamos, todo puede ser noticia y bueno, lamentablemente uno tiende, si uno titula, están diseñando un satélite, por ejemplo, los chicos, quieren hacer el primer satélite universitario desde San Nicolás, era una notición. Y a veces, si bien todos los medios fueron generosos, si ponemos que explotó algo en algún lado, seguro va a ser... Lamentablemente, va a salir aquel que dice, sí, lo que vende... Es lo que... claro, si es un crimen vende, si es un premio, no vende. Y también, Miguel Ángel, no sé si, para no irme de tema, pero sí contarte que también estoy en Cáritas desde hace unos años, en lo que tiene que ver en las redes sociales y comunicar ese tema de la caridad que tanto hace falta. Claro. El trabajo que haces en Cáritas con otro grupo de gente. Es Cáritas Diocesana, que es digamos que abarca a toda la diócesis de San Nicolás, que es grande. Cuando uno dice diócesis, para que no entienda, es San Pedro, Salto, todo eso. O sea, está en San Nicolás la sede, pero abarca todo. Y bueno, en un momento también me llamaron para ver si alguien podía hacer visible. No fue tan concreto, era alguien que maneja el Facebook. Claro. Y a mí me gustaba el Facebook, más que nada. Y bueno, ahí empecé a ver que, bueno, ellos también decían, no va a haber mucho para subir porque hacemos poquitas cosas, pero a lo largo del tiempo empecé a darme cuenta que había gente repartiendo ropa, que había alguien preparado para afrontar inundaciones y todo lo hacían desde lo anónimo. Y bueno, el desafío fue empezar a mostrar todo eso que se hace en el Facebook de Cáritas, ¿no? Y tu trabajo literario en cuanto a ir escribiendo... Y en cuanto al literario te voy a contar, bueno, que después de Cuentos Jóvenes para Jóvenes, como no lo he presentado, en el 2007 salió Cuentos con Mirada Joven, que fueron muy buenos, los dos por Editorial San Pablo, y unos años después, en el 2015, los reeditamos por Editorial Santa María, así que hoy los van a encontrar por Editorial Santa María o Assisi, que también está cambiando la editorial. ¿Y cómo anduvo la cantidad de volúmenes? La verdad que anduvo muy bien. Para el joven Martín fue una... Ahora todo es menos, ¿no? Es una lucha la del libro. Sí. Pero en ese tiempo llegamos a 20.000, me da esta cosa por ahí decirlo, pero fueron más de 20.000 ejemplares así en toda la Argentina, y llegó a Chile y a Perú. Me han escrito chicos de México, de Colombia. Hay un venezolano que ya creció también porque pasaron más de 10 años y ya los chicos, los jóvenes de 12... Ahora qué notable, ¿no? Porque la imaginación que se tiene a esa edad, todo lo que se vive, por supuesto, actualizada. Yo no puedo comparar por razones de diferencia de edad, pero sí, los chicos de 12 años tan avispados como son ahora por las comunicaciones que existen, me imagino que cuando dan curso a ese vuelo literario para escribir, elaborar historias, algunas basadas en lo real, es imparable, ¿no? Es increíble hoy también cuando siempre me invitan, que puedo ir a las escuelas a hablar con los chicos, me encanta, y contarles el testimonio de que sí... más que nada el testimonio de poder escribir y publicar un libro a 21 años, que yo creo que fue
bendición, pero que mostrarle también que si no uno no se ponía a escribir y Claro. lo primero que le decían era el desaliento, era Sí. Dios atiende en Buenos Aires y a los porteños, Sí, ¿no? no, ¿qué te vas a poner a hacer Entonces, eso? No lo hagas. Lo Sí, primero es que hace este loco, ¿no? sí. Y bueno, en ese sentido, como ayudaron muchos a lograr ese sueño, que bueno, fue un sueño también que vos me haya hecho la primera entrevista en ese momento, es como que hasta me costaba decir escritor. Yo decía, Ajá. hice un librito a los 21 años. Y bueno, ese libro se mantuvo, la verdad que eso es a criterio de la gente, los chicos van cambiando. Yo lo escribí para gente de 18 años, porque yo tenía 18 años, Claro, era 20, tu por decir. contemporáneo. Claro, lo escribí para mí y después vi como 12 años. También tiene mucho que ver el contexto cuando pasa en un libro. Los Ajá. cuentos como son positivos y te dejan un mensaje. En el 2005 había un poco más de desaliento. Entonces había muchos, bueno, que necesitamos cuentos con valores. Yo dije, yo no escribí eso. Autoayuda para jóvenes me Claro. pusieron. Y como dejan un buen mensaje, lo fueron utilizando como cuentos con valores. Y vos vas viendo cómo según la etapa se agarran más de los cuentos o no, ¿no? Claro. Ya, mira, ya a las 10:27, no, 10:22, estaba mal marcado acá, tenemos tiempo todavía. Estás muy enganchado con el tema de cuentacuentos. También, así es. Pues es que con Ricardo Scaglione, un gran colaborador de este programa, estuvimos invitados hace 2 años, creo que fue 2 años, sí, aproximadamente, en una demostración de cuentacuentos en la biblioteca de este barrio. Yo quedé asombrado realmente, ¿no? Porque lo que nos mostraron allí, 2 o 3 representaciones, excelentes, ¿no? Así es. Excelente. Este año cumplimos 6 años. Yo me sumé yendo a leer a la Biblioteca Popular Barrio del Carmen, los cuentacuentos. Me ha cambiado la vida también a todos los que estamos ahí. El fin era ir a la biblioteca, ahí invitado por Lidia Rivarola, a leer un cuento mío que era Pintores de la Vida, Ujú. que todavía está, Sí, sí. y lo trabajaron con los niños, una biblioteca muy inquieta, con ganas de hacer cosas y que los Siempre. libros lleguen a los chicos, ¿no? Y bueno, y ahí me acerqué. Yo siempre digo que hablo mucho, pero a la vez a la hora de leer soy muy tímido en el sentido de muy respetuoso de lo que está en el libro, ¿no? Y uno cuando lee a veces levanta la mirada, a veces no. Me invitaron a través de María del Carmen y Lidia en un momento, mirá, vamos a abrir algo que es cuentacuentos, que es aprenderse los cuentos para ir a llevarlos Claro, a quien los solicite. y ponerle la impronta de uno. Y eso de, claro, cuando ya el cuento lo haces seguro a través de Miguel y de todo, Miguel Vigo también, que te aprecia un montón y viene acá. Y bueno, y eso de llevar el cuento al chico y después que el chico conecte con el libro a través del cuentacuentos, ¿no? Y promover Claro. la lectura es algo que amo. Y ahora me escapo del trabajo a la siesta y vamos y contamos 2 o 3 cuentos a la escuela, que el otro día estuvimos en un ¿Y jardín. cómo los reciben los chicos? Empecemos con los más chiquititos. Hay tanto para hablar. El lunes fuimos a un jardín. Yo, por ejemplo, a los jardines le tenía temor. Y todos me decían, no, mirá que va, cuando veas lo lindo que son los niños. Ubícame la edad de los chiquitos en el jardín. Y este fue, tenés de 3, 4 y 5. Ah, Pero el lunes fue el Jardín La Paz. A ver, sí, que fuimos con Mari de a 2. Yo les leí un cuento para que vean la experiencia de leerles y contarles. claro. Y narrarlo, que ya es otra cosa, ¿no? Ujú. Y no, los chicos, y aparte ellos contestan. El niño chiquito, que la maestra de jardín lo saben, son tan espontáneos. El mío trataba sobre la mentira y la verdad, y los nenes te levantan la mano y te dicen, yo miento, yo no miento. Ellos te van contestando Claro. todo el tiempo. Vos decís, si había un abuelo, Sí, va, sí. mi abuelo se llama Jaime, ¿no? Y ellos van contestando todo el tiempo. Qué notable. Bueno, y como anécdota, que son muy espontáneos, una se le salió un diente en el momento que estábamos contando el Mirá cuento. vos. Y después o ellos tienen esa espontaneidad que después los grandes los vamos perdiendo, ¿no? No, pero seguramente en ellos que elaboran de esta manera, reciben lo que le estás dando a través del relato, de contar el cuento, con tus palabras, de la forma que lo asimilaste cuando te informaste del cuento. Esos son recuerdos imborrables. Yo creo que lo van a llevar, y habrá muchos que se interesarán por el aspecto de la literatura y otros que no. Eso es lo más maravilloso, ¿no? Que no olviden, o sea, el libro, que
siempre va a estar más desplazado por las pantallas o demás, pero bueno, puede ser el libro dentro de una pantalla, ¿no? Exacto. Pero el conectarse con el... También me voy dando cuenta del estímulo. Están tan estimulados los niños, y los más adolescentes mucho más, que cuando están escuchando y se hizo una muestra en el una muestra, no, como si fuera un espectáculo de cuentos sobre la memoria, el 24 de marzo. Yo no pude participar, pero como somos voluntarios van todos, nos repartimos, digamos. Y adolescentes que han ido me decían, al principio dije, ¿y dónde está la pantalla? ¿Y dónde está esto? Y era solo el cuento, y la docente me decía, lo conectaron con el momento de la nada, o sea, en el no había nada, porque el protagonista es la palabra, digamos. Claro. Y la imaginación, que vean que no todo es una película. Era un poco la idea, la forma, la modalidad que se tenía antes de la llegada de la televisión, donde el único medio era la voz de la radio. Bueno, sí, ni hablar de la radio despertando la imaginación a través de la voz. Claro, también, ¿no? Exactamente. Es un mundo maravilloso y que todavía está, no es que algo se pierde, sino que está. No, yo creo que la radio en general se revalorizó por sí misma, a pesar de que los pronósticos eran funestos, que desaparecían cuando llegó a la televisión, ¿no? Es que si hablamos, por ejemplo, en libro, yo me recuerdo la muerte del autor era un concepto, y por otro el fin del libro. O sea, yo estudié hasta el año 2000 en la escuela normal. Ajá. Y era bueno, estamos en el 2000, el libro como papel va a desaparecer. Y bueno, acá está todo, creo que todo en la tecnología va como coexistir. Hoy la radio, capaz que algunos están escuchando en vivo, otros lo van a escuchar después. Claro, en otros medios, ¿no? Reproducido, en este caso el nuestro, lo van a escuchar en los fragmentos, como tu entrevista, lo van a escuchar en YouTube, ya en la página que lleva mi nombre, y después en Radio Mitre San Nicolás. Claro, eso es genial también, ¿no? De que uno lo puede seguir escuchando después. Claro, además tener un testimonio de lo que... Hay que escucharse, porque mucha gente dice, yo no me escucho nunca, yo hago... Gente que hace muchísimos años que hace radio. Pero hay que escucharse. Es buen consejo, no me gusta, pero es verdad, lo primero que me porque uno puede corregir muchas cosas, no para llenar su ego, decir, me escucho, porque al final uno ya sabe lo que ha dicho, pero cuando lo escuchaste, por ejemplo, en la vereda de enfrente, ¿no? Pasás a ser como oyente. Como oyente. Claro. Y vos nombrabas a Ricardo, se hizo un ciclo de cuentos nicoleños, de autores nicoleños. Uh-huh. Entonces se le dio vida al cuentacuento a esos cuentos que nos llegaron, que se recepcionó durante un tiempo, y ahí fue como yo conocí a Ricardo Scaglione, Adela Franco, Jorge Cantero, yo ya muchos los conocía, y después en la feria se hizo como una exposición también un mini show, para ponerle, o narrada le decimos nosotros, donde contaron cuentos de, por ejemplo, el barquito de Federico. El barquito de Federico es un éxito. Y Ricardo tiene una cara de alegría y de sorpresa cuando él vio que a dónde podía llegar su cuento. Bueno, es importantísimo. ¿Cuentacuentos está celebrando ya un aniversario? Sí, hoy hacemos una celebración para nosotros y los familiares, que cumplimos 6 años. Contando cuentos de amor y desamor, y la idea es después poder repetirlo con la gente, por eso no le hemos hecho tanta difusión, pero se cumplieron 6 años. Hoy en una reunión especial hacen eso. Sí, en el Rotary nos vamos a reunir para soplar las velitas todos juntos. Ajá. Y lo lindo de esto es que todo el mundo da su tiempo en forma voluntaria y se van renovando, ¿no? El que puede, cuando da un tiempo va a un jardín, se anota, después el que no puede por un tiempo porque tiene razones de trabajo, puede no participar, pero siempre estamos todos unidos. Y antes de irme yo te quiero después contar algo de un libro. A ver, algo. Puede ser porque ya no estamos... buenísimo. Yo quería contarle a todos que, bueno, después de tanto voy a sacar mi tercer libro. Es la primera vez que lo voy a contar, que lo hago público. Esta editorial Santa María Sisi, después de que lo escribí, va a ser muy loco el libro. Lo releí en enero y lo escribí en 2010. O sea, pasaron 9 años de espera para que el libro salga. Y bueno, es como el peregrinar del autor hasta que te dan el sí. Ahora está en proceso y lo corregí por última vez y hay que esperar a que salga del horno. Para que salga.
Así que es una satisfacción, digamos, personal. Veremos, porque es un riesgo no haber tocado nada de lo que yo escribí en 2010. Y bueno, van a ser más historias reales y también siempre para reflexionar, pero bueno, también hay historias de la vida real. Bueno, desde ya te comprometo, cuando estés por salir me llamás y vamos a programar otra charla. Acá estaremos, si Martín, ¿cómo le digo? Goszewski. Goszewski. Los polacos me dijeron que diga Goszewski, pero yo no me lo aprendo. Goszewski. Y significa, después de años, me dijeron del Clavel. Bueno. Era más fácil ser Martín del Clavel. Gracias por haber venido, Martín. Gracias por la invitación y un placer verte, y gracias por todo lo que me has ayudado.